Saludos mi gente querida del Team Devil, estamos más que contentos de estar por aquí. Miren, me dedicaron una publicación ahí en la gente de Coalición por el Evangelio y yo pensaba como ir saliéndome un poquito ya de este tema del calvinismo porque yo entiendo que mi ministerio es muchísimo más que esta polémica. Sin embargo, me dedicaron este post, no se mencionó mi nombre en el post, pero es obvio que es para mí. Esta persona se llama Josué Barríos y ya yo tuve una interacción con él el mes pasado en el canal de Jonathan Murcia. Les recomiendo que vayan y vean ese video. Yo no compartí nada de esa interacción porque a mi juicio él quedó mal parado. Sin embargo, mira, me dedicó un artículo aquí en Coalición por el Evangelio. Y aunque no me menciona, fíjense que dice, Pablo amaba más que Jesús, respondiendo a una objeción al calvinismo. Y dice, algunas personas me han compartido recientemente un video que circula en las redes de un apologista del arminianismo, en donde argumenta que según el calvinismo, Pablo ama más a las personas que Jesús. Obviamente ese video yo lo compartí la semana pasada. ¿Tú crees que ese sentimiento que Pablo tiene, que Cristo mismo le confirma y Cristo mismo le da testimonio a través del Espíritu Santo, de que él quisiera ser anatema por esa gente que él ve ahora mismo endurecida? ¿Tú crees que Pablo tiene un sentimiento que Cristo mismo no tiene? O sea, Pablo quería morir por ellos, pero Cristo no. Cristo no murió por esa gente. No, no, no. No, bueno, esto ya sería una cuestión, yo creo, de Pablo más como patria, ¿ok? Pero, Sí, no, pero permítame. independientemente de que sea patria o como sea, son sus hermanos según la carne. Y Pablo según la patria los ama a ellos más que Cristo según creación, según criatura suya. O sea, Pablo está dispuesto a morir por ellos, pero Cristo mismo no. Y nada, con amor y misericordia vamos a analizar los argumentos que se esbozaron en este artículo. Algo que me llama muchísimo la atención del artículo es que él termina diciendo que los arminianos somos gente que somos demasiado intelectualistas y que somos muy filosóficos. Porque inmediatamente entran en un aprieto argumentativo, inmediatamente hacen alusión al misterio, de que eso no es comprensible. Pero ustedes fueron los que crearon su monstruo filosófico. Se les olvida quiénes fueron los que vinieron con los 5 tipos de amor diferentes. No, que hay un llamado irresistible, pero hay un llamado general también. Se les olvida. Eso no somos los arminianos que salimos con ese tipo de cosas. Ustedes han creado un castillo de naipes filosófico y ustedes pretenden que nosotros filosóficamente no ataquemos ese castillo. Y eso ni siquiera fue una crítica filosófica, eso fue una crítica que surge directamente de la palabra de Dios. Esta falacia del misterio fue lo mismo que yo le critiqué a Josué cuando estuve en el canal de Jonathan Murcia con él el mes pasado. Y yo le decía, brother, es que ustedes tienen como una especie de deleite en el tema del misterio y ustedes confunden misterio con contradicción. Hay cosas que se nos acaba la mente para poder llegar a un conocimiento exhaustivo de las mismas. Pero hay otras cosas que a simple vista se ve que son un error. El misterio y la contradicción no son lo mismo. La Trinidad es un misterio, pero no una contradicción. Entonces me parece un poquito hipócrita tú salir a dar argumentos a favor del calvinismo, pero no darlos. Sino que tú dices, no, eso es un misterio. Bueno, pero ¿para qué siquiera participar en el mercado de las ideas si tú sabes que no tienes argumentos válidos? Esa es una falacia del tú qué. Tú no estás resolviendo nada del problema que yo te estoy planteando. Pero fíjense a lo que acude el señor Josué Barríos. Él dice que el cristianismo completo tiene esa dificultad. Porque hay veces que vemos en el Antiguo Testamento como Moisés o Abraham intercedían por gente que Dios parecía que quería pasarles juicio. Nosotros creemos que Dios era más misericordioso que Moisés y Abraham porque primero, en ambos casos Él fue que puso a esas personas en una posición para que intercedieran por el pueblo. Segundo, y más importante todavía, es que a diferencia de este caso de Pablo que yo te estoy planteando, ellos no estaban dispuestos a hacer algo que Dios mismo no estuvo dispuesto a hacer. Moisés quería ofrecer su vida, nosotros creemos que Cristo la ofreció. Bueno, Abraham estaba regateando con Dios, no, mira, si hay 50, si hay 40, si hay 20, si hay 10, ¿y qué hizo Dios? Dios accedió a todos los regateos que Abraham le dio. Abraham en ningún momento mostró ser más misericordioso que Dios. Pero tercero, que es lo más importante todavía, es que tanto Moisés como Abraham, Dios los escogió para hacer en ellos una demostración tipológica del sacerdocio de Cristo, que es el tema que yo te estoy trayendo a colación con Romanos 9. Y es que Abraham y Moisés mostraron un grado de generosidad como intercesores que tú supones que Cristo mismo no mostró. O sea, Moisés estuvo dispuesto a morir por el pueblo rebelde de Israel, pero Cristo no. Ese es el argumento que yo estoy tratando de abordar. Usando el cerebro tenemos que llegar a la misma conclusión que llegó Moisés cuando Dios accedió. Porque aquí, Dios accedió a la intercesión de Moisés. Así como Pablo espera por su intercesión y ministerio a los gentiles poder salvar a algunos de los del pueblo de Israel, provocándolos a celo. Como Dios mismo está tratando de provocarlos a celo. Como yo mismo cuando oro por un familiar inconverso, oro para que el Señor siga continuando su misericordia y dándole espacio para que Él se pueda arrepentir. O sea que tu mismo texto contradice tu calvinismo, porque si Dios no murió por ellos, si Cristo no murió por ellos,
vana resultaría la intercesión de Moisés, y la de Pablo, y la mía, y la tuya. Pero quiero detenerme a argumentar esta falacia que se suele decir de que, bueno, ustedes están en la misma posición que los calvinistas, porque si tú quieres que todos los hombres se salven, pero Dios, a la hora de decidir cuál plan de salvación iba a llevar a cabo, decidió uno en el cual no todos se salvan, entonces tú estás en la misma posición. O sea, tú también amas más que Dios. Verán que esta falacia es muy fácil de contestar. Cuando Dios decide salvar a la raza humana, Él está decidiendo salvar seres que Él creó a su imagen y semejanza. Y es precisamente esa imagen y semejanza que tiene el hombre de Dios lo que motiva a Dios a recuperar eso que se había perdido. O sea, Dios no se motivó a salvar perros. Dios no se motivó a salvar aves. Dios no se motivó a salvar autómatas, a salvar robots, sino a personas que cargan esa imagen. Y por lo tanto, Dios no puede decidir un método de salvación para personas que implique que dejen de ser personas. ¿Cuáles son entonces las características que tiene una persona? Una persona, de acuerdo al cristianismo clásico, tiene 3 características fundamentales: capacidad de razonar, capacidad de elegir, o sea, voluntad entre 2 o más cosas. O sea, tiene que haber una contingencia, tiene que haber capacidad de haber obrado de otra forma. Y tercero, la capacidad de relacionarse. Esta crítica del calvinismo sugiere que es posible para Dios salvar personas quitándoles a ellas una característica constitutiva de lo que significa ser personas, que es su voluntad. O sea, Dios vino al mundo a salvar hombres. Eso es lo que Dios ama. Dios ama al hombre, la gente que Él creó con ciertas características. Si Dios, para salvarlos, tiene que destruir las características constituyentes de esa criatura, pues Dios ya dejó de salvar al hombre. Dios está salvando a otra cosa. Dios está salvando a un autómata, Dios está salvando a un robot, Dios está salvando a una máquina, a lo que usted quiera, pero no a un hombre. Entonces no, Dios no pudo haber elegido salvar a todos los hombres a través de la manipulación de sus voluntades para que todos creyeran, porque entonces ya dejarían de ser las criaturas que Dios ama. Y el amor fue lo que motivó en primera instancia que siquiera se pensara en un plan de salvación. O sea, ese planteamiento no tiene ni pie ni cabeza. Pero también se pudiera decir desde este planteamiento que Dios pudo haber decidido no tener ningún requisito, que los hombres no tuvieran que haber hecho lo bueno o lo malo, o creer o arrepentirse para ser salvo. Pero eso también cae en el voluntarismo de que Dios, si quería, pudiera dejar de ser justo. Y eso es algo que es falso. Y es que Dios no podía elegir un método de salvación que contradiga su propia naturaleza. Dios es un Dios que, a la vez que es misericordioso, es un Dios que es justo. Y es su propia naturaleza la que le exige a Dios que una vez el hombre peca, una vez el hombre transgrede la ley, el hombre debe acercarse en humildad y pedir perdón por lo que ha hecho, sino ser castigado. Así es como brillan en un solo individuo tanto la misericordia como la justicia. Entonces nada, nosotros creemos que este artículo sí dejó mucho que desear y seguimos orando para que el Señor siga manifestando su verdad en todas las personas que escuchan, no solamente esta plataforma, sino también para los lectores de Coalición por el Evangelio.